agregaría algo que es muy importante en los procesos de M&A, tanto agro como en general, que son no tener una cartera demasiado concentrada. Si yo puedo continuar y seguir buscando diferentes clientes, diferentes productos en los cuales yo pueda diversificar mis ingresos, eso es algo que gusta mucho. Aunque claramente en ciertos momentos hay concentraciones, por ejemplo, si yo me dedico a producir 2 cultivos, está bien, pero que no dependas de un solo comprador para que te compre absolutamente todo, ¿no? Digo, estoy exagerando, pero que no dependas de uno o dos y que tengas varias opciones, porque cuando un inversionista llega y evalúa una opción de inversión la cual depende enteramente de un solo comercializador, por ejemplo, o de un solo retailer, pues eso implica riesgo. En este nuevo episodio, el cual es el número 20 de nuestro programa, compartimos con José Segarra, fundador de Setgo, un experto en evaluación y planeación financiera con una larga experiencia invirtiendo y estructurando proyectos a través de grandes fondos de inversión de capital. José llegó a gestionar portafolios por más de 16.000 millones de dólares y hoy, a través de su negocio, ha puesto ese conocimiento al servicio de las empresas, donde se incluye el capital para el sector agropecuario. Quédate hasta el final de este episodio, donde encontrarás tips de cómo las empresas pueden ser atractivas para los fondos de inversión y así llevar tu negocio al siguiente nivel. Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Muy bien, comunidad, estamos con José Segarra, presidente de CFA, un crack definitivamente. José, muchas gracias por participar en este episodio de Agroventure Podcast. Y lo primero que quiero preguntarte es, nosotros a todas las personas que invitamos a este espacio las denominamos agroapasionadas. ¿Tú te identificas con esa palabra? Bueno, primero que nada, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contento de acompañarte a ti y a la audiencia y estoy seguro vamos a divertirnos muchísimo acá en la plática. Y mira, sí, la verdad la respuesta es sí. A mí me encanta todo el tema agro y cómo se conecta con toda la perspectiva financiera que es en sí el centro de lo cual me dedico yo. He tenido la fortuna de involucrarme con varios tratos muy importantes en el sector, en los cuales he visto los beneficios que tiene el capital para el desarrollo de la industria. Desde las primeras veces que me tocó ir a los campos a ver pues cultivos de todo tipo, de bell peppers, de arándanos, de limones, de papaya, de un montón de diferentes cultivos, me quedé yo impresionado de todo lo que implica pues la producción y me interesó mucho. Y por eso nos gustó involucrarnos en el sector, a mi socio y a mí desde muy temprano y bueno, pues vemos ahí todas las dinámicas tan interesantes que surgen. Bueno, muchas gracias, José, por esa respuesta. Y efectivamente el campo tiene esa capacidad de enamorarnos, ¿no? Por toda la dinámica que se genera, no solo desde la producción del alimento, que es tan fundamental para el sustento de la humanidad, sino por todo el dinamismo que se genera alrededor de esto, ¿no? O sea, al final es empleos, personas que tienen y que generan oportunidades desde el campo. Y en este espacio, José, lo que intentamos precisamente es llevar un ejercicio de cómo desde la ruralidad podemos generar riqueza, podemos distribuir mejor la riqueza, generar menos o impactar las desigualdades de manera directa a través del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio que se hace desde la producción agropecuaria con miras a satisfacer una necesidad global que es la seguridad alimentaria, ¿no? Vamos a hablar o vamos a partir este ejercicio primero con que nos cuentes. Tú eres un crack y quiero que tú se lo cuentes a la audiencia. O sea, definitivamente eres de las pocas personas con las cuales yo he tenido contacto que tiene o que ha tenido en su haber la gestión de portafolios
de más de 16 mil millones de dólares. Tienes toda una historia y un background profesional muy interesante que estoy seguro que a la audiencia le va a gustar, especialmente a esas empresas que están en planes de crecimiento, de expansión, de fusión o de buscar alternativas en el sector agrícola. Y yo creo que ahí entra a jugar un papel importante tu experiencia. Entonces, cuéntanos un poco quién es José Segarra, por favor. Mira, te cuento un poquito de mi trayectoria. Básicamente, como bien decías, me tocó manejar portafolios muy grandes de inversión durante mi carrera como asset manager en esa parte de la industria. Tuve más de 10 años ahí en diferentes instituciones como BBVA, MetLife y terminando en Principal. Y al final me tocó ser el estratega para el fondo de pensiones aquí en México de Principal, que manejaba esos 16 mil millones de dólares, y nos tocaba evaluar inversiones absolutamente de todo tipo, de todo sector y en cualquier geografía, y eso nos acercó mucho y nos hizo muy expertos, tanto a mi socio como a mí, en el tema de evaluación financiera, de planeación financiera, porque nos tocaba justo acercarnos con muchos empresarios muy importantes de alrededor del mundo. Aquí en México, pues con los más top de todas las empresas públicas. Nos tocó tener juntas con el mismo ingeniero Carlos Slim, con la familia Torrado, con los Zambrano, con quien tú me digas, que básicamente pues te cuentan sobre el negocio con la intención de que tú, encargado de manejar estos fondos, inviertas en ellos, ¿no? Y cuando inviertes pues estos portafolios gigantes, las inversiones mínimas son ya cuando estás invirtiendo algo de nada, son 20 millones de dólares y pues por el estilo, ¿no? Entonces, nos daba un muy buen acceso que nos permitió entender mucho de estas diferentes industrias. Y bueno, eso, tanto mi socio como yo, lo traducimos luego a ponernos al servicio de los empresarios para hacer estos eventos de capital, que son lo que nosotros pensamos es lo que más potencia el crecimiento de una empresa, ya sea como en forma de capital directo, adquirir nuevos socios o levantamientos de crédito que también impulsan mucho a cualquier proyecto. Y en todo ese camino, como te platicaba, nos fuimos también metiendo a la industria del agro, donde nos ha tocado colaborar con muchos diferentes productores de diferentes productos aquí en la República Mexicana, y también buscamos expandir nuestros horizontes. Y al mismo tiempo, pues esto que mencionabas del CFA, acá en México y bueno, y en el mundo hay 190,000 personas que son activamente CFA Charter Holders, que bueno, es una de las designaciones más importantes alrededor del mundo y más reconocidas justamente para finanzas e inversiones, dedicada a los más altos niveles de ética y excelencia profesional. Entonces sería un breve resumen. Muy bien, José. Pues definitivamente creo que a la audiencia le va a interesar y ya vamos a engancharnos con este episodio en las preguntas que preparé para esta entrevista, que me parece muy importante. Tú mencionas algo que definitivamente es relevante, que es cómo la inversión moviliza las empresas y las industrias. En el agro obviamente pasa lo mismo, pero hay muchas restricciones en su momento para poder acceder al capital. Y los deals que se generan a través de esto normalmente se buscan gestión de fondos grandes, pero cuando tú quieres preparar tu empresa para poder llegar a tocar esas oportunidades de alocación de capital, pues resulta que tú no estás preparado. Entonces la pregunta en este ejercicio y casi que el derrotero de esta entrevista va a ser cómo llevamos a una empresa agrícola a que se vuelva tan apetitosa, no solo para ser fusionada, para adquirir una nueva empresa o para que un gran fondo como los que tú manejabas se interese en generar inversiones. ¿Cuáles son como esos insights y cuáles son esos digamos, puntos de dolor claves que debería tener una compañía para poder decir, aquí me debo concentrar en mi management para poder tener, digamos, salidas que me permitan ser atractivos para la inversión? Y en ese ejercicio vamos a empezar con una pregunta, digamos, que es muy general. Es
¿cuál es el papel de las fusiones y adquisiciones en el crecimiento de la industria agrícola? ¿Cómo la ves tú, el papel o el ejercicio que tú haces en este sector? Pues mira, en todo este proceso creo que es lo más importante que tiene que haber es transparencia. Entonces, digo, si lo pudiéramos poner como un tema de un consejo para alguien que busca capital para crecer, que el capital siempre es, digamos que, complicado y difícil, sobre todo en este mundo donde hablamos de que son empresas que tienen un gran inventario, que se manejan a veces durante ciertas épocas, estás invirtiendo, estás sembrando, estás preparando los campos, estás haciendo toda esa parte y llega otro momento donde ya tienes los beneficios de lo que sembraste hace meses. Entonces, hay grandes inversiones de capital de trabajo en este sector y entonces todo esto se tiene que ser llevado pues con un muy buen orden, con buenos procesos definidos, con una buena estrategia y nunca sobra la asesoría de esa perspectiva externa de cómo lo ven los diferentes fondos para poder determinar si esto es una inversión suficientemente atractiva o no. Entonces, ese foco en cuanto a poner el orden a la casa, yo diría que es lo primero. Y cuando tú tienes esos puntos de dolor, así, a ver, si yo tuviera esto, desencadenaría un crecimiento potencial enorme, una mayor rentabilidad, un algo. Tienes que tener un objetivo a levantar el capital, no puedes simplemente decir, pues quiero un socio y listo, le vendo parte del negocio como está, no, o sea, a todo mundo le interesa qué más vas a hacer, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el negocio? ¿Qué potencial hay? Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un crecimiento hacia otra, hacia una verticalización o algo por el estilo, digo, pensándolo como, digo, o poniéndolo de otra forma. Si tú eres un productor, tal vez la forma de acercarte más al consumidor es poniendo una comercializadora. Y una vez que tienes esa comercializadora y este desarrollo más hacia el cliente, tal vez puedes vender productos de valor agregado a ese cliente, ¿no? Entonces, esas son, digamos, dos cosas que nosotros hemos visto, dos actividades y dos objetivos que hemos visto de cómo aprovechar canales de distribución ya hechos, por ejemplo, o simplemente voltearnos y de la producción que ya tengo, tal vez ampliar a diferentes productos, tal vez tomar una inversión para tecnificarme y poder producir más. También lo hemos visto en temas de crédito, por ejemplo, para tener invernaderos que me permiten cuadruplicar la eficiencia que yo tengo en el uso de mi tierra. En fin, o sea, lo primero que tengo que tener es claramente definido qué es lo que yo voy a hacer para crecer, para tener pues más que repartir, ¿no? Porque es fundamental esta idea de querer producir más, de querer llegar más lejos en lugar de repartir el pastel. No estamos aquí pensando en necesariamente repartir el pastel, sino hacer un pastel más grande y donde haya más beneficios, no solamente para los empresarios, sino para la sociedad y los países en general. Ok. José, y en ese sentido, teniendo en cuenta que tú mencionabas algo, los deals pueden ser, y hay ciertos, digamos, búsquedas de oportunidades en el sector agropecuario, pero casi no siempre estamos preparados para ellos porque los deals que se buscan son grandes. Entonces uno dice 20 millones de dólares, 50 millones de dólares, o digamos que procesos mucho más grandes que eso. En esa situación, dime, por favor, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen las empresas agrícolas a la hora de levantar capital? Pues mira, yo te diría también que todo este proceso de que vaya entrando de industria del capital privado, nuevamente crédito o capital en directo, es algo que va por etapas, ¿no? Al principio es muy difícil, digamos, por nivel de dificultad o de complejidad que tienen estos procesos, el poder levantar capital para proyectos que no están andando. Digamos que esos son los más complicados, los más difíciles, porque en sí, pues no hay nada donde yo pueda probar que ya sé lo que estoy haciendo
y que hay una oportunidad clara, desarrollada, que hay un cliente, que hay un buen producto y que lo sé hacer, ¿no? Cómo hay ese buen producto conectado a ese cliente destino. Entonces, ¿dónde lo vemos más? En una empresa que ya esté andando, que ya sea rentable, sobre todo cuando no vemos una industria de capital desarrollada como es, digamos, la americana Ujú. o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué es más factible? Pues una empresa que ya genere sus utilidades, que ya tenga sus clientes, que ya tenga relaciones comerciales, que ya tenga procesos definidos y sólidos y que lo que quiera hacer es justamente crecer. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Yo diría que el primer paso de tecnificación en cuanto al uso de capital es el financiamiento en deuda, porque la deuda, digamos que protege más al potencial inversionista que el capital. ¿Por qué? Porque pues aquí tienes un reclamo sobre la deuda que yo te presté, mientras que en el capital pues no hay, yo estoy corriendo el riesgo junto contigo. Entonces, el primer paso de tecnificación en cuanto a los mercados de capitales es justamente la deuda porque hay una mayor protección fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Pues muchas veces se piden garantías que pueden ser, digo, típicamente las garantías cuando estás invirtiendo dentro de un mismo país son mucho tierras y cosas por el estilo. Cuando vienes con inversionistas internacionales, les interesa más tener garantías un poco más sólidas, como son, por ejemplo, equipo que ellos puedan vender, porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, algo que nos han dicho fondos internacionales eh, a nosotros no nos interesa tener como garantía unas tierras en Baja California que yo no estoy ahí, ¿no? Lo que Ujú. les interesa es tener equipo que ellos pudieran vender para que en caso de que falle el crédito, pues puedan recuperar algo. ¿Okay? Entonces, muchas veces se habla de este tipo de garantías, digamos, más refaccionarias que sean algo de equipo. Y luego que el proyecto en sí mismo pruebe que puede enfrentar esas obligaciones, esos pagos futuros a los cuales sí te comprometes cuando entras a la deuda. Cuando estás en el lado del equity, no hay un compromiso de flujo, no dices, me vas a repagar esta deuda en estos años y tal vez con este periodo de gracia, no. Claro. Ahí en el lado de capital es todo riesgo, por eso es más complejo. Entonces, te diría que lo primero y lo más importante es este lado de la deuda para empezar a desarrollar este mercado y luego ya avanzar hacia el tema de capital, de inversiones más de riesgo. Y nada más un detallito adicional ahí, justamente con ese capital de riesgo eh, y con todo en general, es muy importante también la transparencia en cuanto a los registros de lo que pasa operativamente en la empresa. Ok. Esa transparencia es clave, ¿no? Ahí juega Porque un papel importante la tecnología, básicamente, porque tiene que ser lo más trazable para que la persona que está confiando en una parte de riesgo pueda tener expuesta la operación y así, de una u otra forma, le da más garantías. Si bien es riesgo, sigue siendo riesgo, mitigas al menos teniendo expuesta la operación. es correcto. Sí, o sea, aquí siempre, hasta cuando nos ha tocado llegar a asesorar algún proyecto, digo, nosotros nos acercamos y decimos, a ver, ¿qué es lo que tienes, no? Y pues, a ver, lo que tengo es esta idea. A ver, pues, a ver, si quieres, por ejemplo, un tema de un invernadero, necesito yo tener quién hace el invernadero, dónde está, cuánto cuesta que te lo manden, cuánto cuesta que lo instalen, cuánto cuesta el capital de trabajo para echarlo a andar, que tengas todo el proceso bien hecho. Y bueno, pues es algo que se hace, digamos, en un constante peloteo, porque pues no te puedes acercar a un inversionista sin tener todo claro. Digo, De eso es, acuerdo. eso es parte de lo que, digamos que como inversionistas que también fuimos nosotros, pues nos encontramos, ¿no? A ver, si no tienes todo claro, luego me hablas. O sea, y Sí. es así de fácil. Por eso es tan importante tener todo un paquete de información ya integrado para ponérselo y que sea muy fácilmente entendible para un fondo, un family office o un corporativo estratégico que pueda estar interesado en invertir.
Y en ese sentido, José, ese paquete que uno debería tener listo, normalmente, ¿cuáles son esas preguntas ineludibles en donde uno debería decir, estos debes tenerlo? O sea, es un paquete de una due diligence, pero ¿cuáles son los definitivamente incuestionables de lo que tú deberías preparar en ese ejercicio y en donde los fondos hoy focalizan más esa debida diligencia? Yo te diría que lo más importante es ese plan de inversión, que el destino de los recursos. ¿Qué vas a hacer con esto? Que no necesariamente es un invernadero o algo, digamos, de lo que se refiere como CAPEX, ¿no? Inversiones de capital, sino también puede ser working capital. A ver, yo estoy atorado aquí ahorita, que es algo muy típico también. Por ciertas temporadas, a ver, ahorita yo necesito, si tuviera más dinero, pudiera sembrar más. Ah, ok, entendido. Pero ¿cómo lo vas a ocupar? Ah, pues esto en preparación de campo, ah, pues esto en la semilla, ah, pues esto en el fertilizante, ah, pues esto, ya sabes. O sea, Sí. como ese desglose muy, muy detallado, yo diría que es lo más importante, ¿no? Porque eso ya te permite llegar a ver, yo necesito 10 millones de dólares. Ahí, ese era un punto que también quería mencionar en la pregunta anterior. Yo te diría que financiamiento empieza internacional. Financiamiento internacional empieza desde los 5 millones de dólares y digamos que donde ya empieza a haber interés muy grande y serio es en 15 para temas de deuda, ¿no? E inversiones de capital, tal vez a partir de los 3 millones de dólares de utilidades operacionales, es cuando ya empieza a haber más interés de participantes extranjeros en invertir, y entre más grandes siempre es mejor. Entonces, bueno, ese era también un punto que se me estaba pasando la pregunta. Y yo aprovecho con eso que acabas de mencionar para poder tener esos niveles de ticket de entrada, 3, 5, 10, 15. ¿Cuál debe ser la madurez de la compañía? O sea, lo ven vía ventas, o sea, es decir, una compañía que venda 5 millones de dólares es elegible, una compañía que venda uno. ¿Cómo se estructura esa parte? Mira, diferentes temas para el tipo de evento corporativo. Si nos vamos al tema del crédito, típicamente, digamos que algo en lo que se siente, para poner como una referencia, donde se sienten cómodos las financieras para prestarte, o digamos que el límite de palanca que puedes tener, hay diferentes, ¿no? Pero por poner referencias, algo que todavía es muy cómodo es prestarte 2 años de tus utilidades operacionales, tu EBITDA. Ok. Entonces, si yo genero, no sé, 5 millones de dólares de EBITDA, me prestan 10, sí, o sea, eso sí, sí se puede encontrar, ¿no? Ok. Puede haber incluso un poco más, pero ya se vuelve más complicado y difícil. Entonces, entre más grande sea la empresa, típicamente es mejor porque implica que la empresa en sí misma no pudiera ser tan grande si no tiene mejores procesos. Eso es Ok. también como algo que hace difícil también ser pequeño, ¿no? Claro. Pero definitivamente lo que quieren las instituciones globales al invertir es algo pues ya filtrado, ya tuviste éxito, ¿no? Ya, claro. Entonces, bueno, esto en el lado del crédito. Y luego, ¿qué es lo que te piden? A ver, pues ese crédito a veces, pues básicamente te dan un periodo de gracia, que puede ser meses o hasta un par de años, y luego ya empiezas a repagar ese capital. Y entonces tú cuando estás pagando una deuda, pagas tanto intereses como la deuda misma, ¿no? Sí. Entonces, esta cobertura de intereses y de repago del capital se conoce como servicio de la deuda. Y ese servicio de la deuda, típicamente el límite mínimo que te va a pedir cualquier fondo, el mínimo, mínimo, mínimo ya, es Sí. 1.4 veces. Ok. Entonces, que tu EBITDA sea por lo menos 1.4 veces lo que tú tienes que repagar de capital e intereses en cualquier punto de la vida de crédito. Y una medida más cómoda, nuevamente son 2 veces. ¿Ok? Ok. Entonces, este es por el lado nuevamente del crédito. Entonces, ahí más o menos para ir agarrando los tamaños. Y ya que me voy al lado del capital,
son generaciones, como te decía, empiezan a partir de los $3 millones de EBITDA. Si ya tienes 5, ya se activa mucho más interés, pero entre más grande mejor. Pues una empresa que genere mayores utilidades, 100% va a levantar más interés. José, una pregunta. ¿Qué casos de éxito tú conoces sobre empresas agrícolas en cuanto a levantamiento de capital? Y aquí voy a partir la pregunta en dos. Finalmente, hay un, digamos, y discutíamos con un invitado anterior a este podcast, que dinero en el mundo hay de sobra y lo hemos mencionado en muchos episodios. Entonces hay mucho dinero disponible y hay dificultades en ocasiones de acceder a él. En ese ejercicio, el sector agrícola ha sido levemente rezagado, pero ya se están viendo, obviamente, posiciones interesantes de adquisiciones, de fusiones grandes en el sector agrícola. Para que nos demos un contexto de hacia dónde va el mercado de financiamiento y de deuda estructurada, ¿tú nos podrías contar de pronto un ejemplo, un caso de éxito que sea relevante para la audiencia? Sí, mira, está esta empresa Camposol, Sí. que bueno, allá de Perú, si no me equivoco, Sí. que fue adquirida el 61% de la participación de la empresa, fue adquirida en 2017 por un fondo de capital privado. Y mira, esta empresa yo creo que es un excelente caso de estudio para lo que puede llegarse a lograr con un socio internacional, que bueno, antes de la fusión no llegaban a los 200, ya era una empresa gigante, ¿no? Pero estaba por ahí de los $290 millones de ingresos, y para 2023 ya se acercan a los 500 millones de dólares de ingresos, ¿no? Están por ahí. Todavía no llegan a esa meta, pero ya han tenido ese crecimiento pues brutal. Y pues acá en el tema de la tierra y de los cultivos, pues tú sabes, no es un tema como de crecimiento exponencial, aquí no estamos hablando de algo en la nube, ¿no? De acuerdo. El lograr esos crecimientos cuando aparte en Perú se vivió una devaluación importante de la moneda, una depreciación importante, Sí. podríamos decir, pues te habla de la solidez, y también de que justamente su partner Aecon, los que invirtieron en ellos, les ayudaron a profundizar su canal exportador, ¿no? Los ayudaron a llevarlos a Asia, a Europa, y a profundizar sus relaciones en Estados Unidos, lo cual te hace más sólido internamente, porque por más que hay momentos acá en los países latinoamericanos en los cuales las monedas son fuertes, pues la tendencia siempre es a que las monedas se deprecien. Entonces sirve mucho atender estos mercados internacionales, que casualmente también son los más grandes, con la fruta y con la verdura de calidad que producimos en nuestra región. Entonces, yo te diría, ese es un caso de un gran éxito, donde se potenció un crecimiento muy importante, que bueno, ahí sigue metido el fondo, ¿no? Y para los founders, para los dueños de esa empresa que se abrieron a esa inversión, pues tuvieron muchos beneficios, tanto en el momento de ejecutar el evento de la venta del 61%, que ahí les cayó muchos años de producción de utilidades de trancazo, como ahora, que siguen siendo socios con una participación muy importante de un negocio más grande. Es precisamente lo que decías al inicio, o sea, lo que hicieron fue crecer la torta y de ser más partícipe, perdiendo, digamos, ese temor de perder esa concepción que tenemos de propiedad, y más bien generar un espacio, una expansión de la misma, y al final termina siendo en participación, digamos, una empresa mucho más sólida, casi vendiendo el doble, o digamos, doblando su venta, más obviamente unas oportunidades enormes que se generaron. En ese sentido, si uno quiere replicar esos casos de éxito, José, ¿cuáles son digamos, los skills que debe tener el management? ¿Cómo uno puede gestionar una empresa? Y aquí yo sé que muchos de la audiencia son pequeños y medianos productores que están en una fase de crecimiento y que se están creyendo el cuento. O sea, dicen, mira, voy a hacer un programa de limón o de mango o de arándanos o de piñas y lo quiero hacer crecer a ese nivel. Quiero replicar lo que hizo Camposol. ¿Qué debe tener un equipo de trabajo y cómo ven los fondos
las habilidades que debe tener ese equipo para poder ser elegibles y dar mayor nivel de confianza, porque al final un fondo cree no solo en el proyecto, sino en el equipo que lo ejecuta. ¿Cuáles crees tú que son esas principales variables que debe tener un equipo? Pues mira, yo te diría que es fundamental todo este tema de la gobernanza de la empresa. O sea, al final, entre más seguridad des a los potenciales inversionistas de que todo se va a hacer con la, digamos, debida diligencia que se requiere, o sea, ya no hablemos del trato, sino que más adelante vamos a estar pues ejecutando correctamente pues este capital que se recibió. Entonces, yo te diría que el gobierno corporativo es fundamental para poder estructurar estos crecimientos, ¿no? Y muchas veces eso es lo que llega a potenciar muchísimo ese orden a algún socio externo, pero no podemos esperarnos a que eso pase pues ya en ese momento, ¿no? En cuanto mejores procesos, más delineados, responsables, que tengan digamos, el control de los dineros, de los productos, de todo lo que pasa alrededor de la empresa, eso va a hacer que yo al presentarla como una oportunidad de inversión, pues tenga mucho más sentido para el inversionista, ¿no? Entonces, yo te diría que la gobernanza, y en gobernanza también entra mucho algo que platicabas hace rato, el tema de la tecnología, los sistemas. Es muy diferente cuando yo ya tengo, pues no sé, algunos facilities de empaque, por ejemplo, que ahora hay una tecnología impresionante en cuanto al peso de las diferentes verduras, en cuanto a las calidades, cómo se separa todo ahí, y eso ya también empieza a dar mucha mejor trazabilidad. También hay muchos sistemas hoy en día de trazabilidad de los cultivos al mismo campo donde se hizo, y el que yo también tenga prácticas, digamos, sustentables, buenas, en las cuales pues trato a la fruta con lo mejor disponible y produzco una muy buena calidad, eso también ayuda mucho a que el comprador, digamos, el cliente, pues tenga más confianza en el producto, y un cliente contento también te lleva a un inversionista potencialmente contento, ¿no? Entonces, creo que ahí hay varios puntos, y también te agregaría algo que es muy importante en los procesos de M&A, tanto agro como en general, que son el no tener una cartera demasiado concentrada. Si yo puedo continuar y seguir buscando diferentes clientes, diferentes productos en los cuales yo pueda diversificar mis ingresos, eso es algo que gusta mucho. Okay. Aunque claramente en ciertos momentos hay concentraciones. Por ejemplo, si yo me dedico a producir 2 cultivos, está bien, pero que no dependas de un solo comprador para que te compre absolutamente todo, ¿no? Digo, estoy exagerando, pero que no dependas de uno o dos, y que tengas varias opciones, porque cuando un inversionista llega y evalúa una opción de inversión, la cual depende enteramente de un solo comercializador, por ejemplo, o de un solo retailer, pues eso implica riesgo, porque si algo le pasa a ese comercializador, a ese retailer, pues tú ya no tienes venta, y por más que produjiste, por más que hiciste todo tu proceso, por más que todo, no vas a tener ingresos, y no vas a tener ingresos con los cuales repagar lo que yo invertí. Entonces, varios puntos por ahí te fui comentando, igual si quieres profundizar en alguno o lo que sea. Sí, claro que sí, no, muchas gracias, y de verdad son claves muy importantes, porque yo creo que el modelo agrícola está empezando a tener apetito. Digamos que yo menciono mucho algo, siempre es tenemos hambre, ¿no? En el sector agro tenemos hambre de crecer, de estructurarnos mejor, de que nos vean como un sector sexy para la inversión. Y yo siempre pues he tenido un sueño hace un tiempo, que sigo mucho lo que está pasando con las empresas de tecnología, y digo, debería haber un Y Combinator para el agro. O sea, deberíamos tener un estructurador que nos permita generar ese posicionamiento de ideas desde el agro, que pueden ser project finance, o que pueden ser empresas agro que estén
en fase de expansión y de crecimiento, para darle las herramientas y que realmente puedan tocarle la puerta a ese capital. Uno de los temas, y lo hablábamos con una reunión previa que teníamos, es que uno de los temas más complejos que existen hoy en los fondos es el problema de alocación o de colocación del dinero, o sea, es dónde ubico yo el dinero que tengo, y hay expertos, y ahí vamos a entrar a por qué nació tu empresa, y quiero que me cuentes el origen de SetGo, o cómo nació, qué es lo que ustedes hacen, y que nos cuentes un poco a la audiencia ese enfoque de fusión, adquisición y obviamente levantamiento de capital que tienen ustedes como compañía. Pero uno de los temas que en el agro se vive mucho precisamente es el no tener la posibilidad de llegar a esos capitales de manera estructurada, no tener quien los guíe o no tener suficientes personas que guíen esa conversación. Entonces, teniendo en cuenta eso, a mí me encantaría que tú nos cuentes primero el nacimiento de tu compañía, qué te inspiró a construirla y cómo hacen ustedes ese proceso de llevar a un cliente de una etapa digamos, de approach, de cómo está internamente, cuáles son los procesos que quiere y cómo llevarlo a ese éxito que es lograr que haya una ronda que se interese en él. Entonces, cuéntanos un poco el origen de tu empresa, José. Mira, nosotros durante la pandemia o sea, te hablo o sea, yo siempre desde que estudié lo que más quería hacer era gestionar capital, ¿no? Y que era lo que hacía. Y tener esas responsabilidades, manejar miles de millones de dólares, era súper interesante para nosotros, éramos unos apasionadísimos de eso. Pero en el momento que llegó la pandemia, tuvimos la oportunidad de hacer un levantamiento de capital justamente para un proyecto en esos momentos. Y se nos hizo muy interesante cómo pues, se podía habilitar este tipo de proyectos pues, a través de esa planeación estratégica y financiera que diera confianza a los inversionistas y que potenciara pues, el nacimiento de un negocio, ¿no? Y vimos que había un potencial de hacer un cambio mucho más interesante y mucho más único. Entonces, fue ahí como la semillita de despunte de SetGo. Eso pasó en 2020 y ya en 2021 fue que yo decidí salir y abandonar mi posición allá y fundar SetGo para justo dedicarnos a llevar a cabo este tipo de procesos de levantamientos de capital y todo esto, en los cuales pudiéramos poner nuestras habilidades justo de analistas financieros para poder preparar a los empresarios para ir con los inversionistas que pues éramos nosotros mismos, haz de cuenta. Sí. Pero sí es raro que gente, digamos, inversionista que pertenecía al buy side, ¿no? De los que ponen los fondos, venga a ser asesor. Eso es algo, digamos, no tan típico, que nosotros consideramos es también nuestra ventaja competitiva. Es que ya tenemos ese ojo del que va a invertir en ti al final. Y entonces fue por ahí que vimos esa ventana de oportunidad. Nos tocó llevar casos empezando por otras industrias logísticas y cosas por el estilo. Y ya después fue que nos adentramos al tema de proyectos agrícolas que, como te platico, han sido súper interesantes desde la perspectiva tanto del crédito como del equity, y siempre ir a los campos cuando ya se están conociendo los inversionistas y los dueños y el empezar ese intercambio es, o sea, impresionante, ¿no? El nivel de conocimiento que tienen tanto los dueños como los inversionistas. Es muy interesante cómo los fondos globales, o sea, los que son los buenos, llegan y hacen un montón de preguntas, ya saben dónde están los dolores de un proceso de empaque, de un proceso de congelación de fruta, de cualquier cosa. Son visitas que no para la boca durante horas, ¿no? Okay. Y sí, justo para que ya se den esas visitas, tiene que pasar un montón de cosas que parten desde
pues la evaluación de la empresa, cómo está hoy, y generar modelos financieros que dejen muy clara su posición, digamos, en ambos sentidos, tanto si quiere equity o si quiere deuda. Y para eso, para generar esos modelos de la forma más adecuada y correcta y que verdaderamente reflejen la realidad de la empresa, pues nosotros nos gusta entender los modelos de negocio y en su forma de, vamos, ya el negocio como generación de dinero, porque al final todo inversionista lo que quiere hacer es dinero, ¿no? De acuerdo. Y por más pólvora seca que haya alrededor del mundo, no van a haber inversionistas que van a soltar dinero a lo tonto. Tienen que palpar y estar seguros de que hay un camino claro hacia la generación de un retorno para ese capital. Entonces, partimos de ahí, de entender el negocio no operativamente, sino financieramente, como lo entienden los dueños, para poder de ahí empezar a hacer algunas sugerencias y generar todos los materiales de venta necesarios para llevar estos procesos. O sea, si hablas de un proceso de M&A, primero empiezas con pequeños teasers que pueden ser desde 1 a 3 pequeñas paginitas donde ya reflejas, digamos, un poco de historia de la empresa, un poco de los financieros, un poco de los productos, un poco de los clientes y así, bajo acuerdos bueno, todavía bajo un esquema de confidencialidad donde no dices de qué empresa se trata, y que ese teaser, ese primer acercamiento, ya bajo acuerdos de confidencialidad, se entregan ya lo que se conoce como SIM, que son ya memorándums confidenciales de información en los cuales ya detallas más a las operaciones de la empresa, el equipo, los productos, ya mucho más detalle, las expectativas hacia adelante, todo, las avenidas de crecimiento, y donde ya empiezas a compartir, ahora sí, este data room, ¿no? Esta colección de cosas que van desde el acta constitutiva de la empresa hasta sus contratos que tiene con diferentes comercializadores, retailers, todo, estos modelos financieros ya profundamente, ya de Excel, para que lo puedan manipular los potenciales inversionistas, y un sinfín más de cosas que se llevan a cabo en el proceso. Luego ya se gestionan juntas, se conocen los dueños, y así más o menos es el proceso que te lleva a una carta de intención que luego culmina en un evento corporativo, ¿no? Digo, diciéndolo y resumiéndolo muchísimo. Sí, no, está perfecto. Es un gran mapa mental el que nos acabas de dar para saber cómo va desde esas primeras intenciones hasta llegar finalmente a una decisión de financiamiento. Normalmente ese mapa mental, digamos, ese flujo de procesos lógicos que difícilmente se puede saltar, porque como tú dices, si hay un financiador serio, estructurado, que no quiere perder su dinero, que está obviamente para ganar dinero, es un ABC que debe cumplirse, y en ese sentido, digamos que las empresas agrícolas debemos tener la paciencia de que si bien hay mucho dinero en el mundo y cuando te toque la puerta a un fondo que está interesado en tu operación o tú toques la puerta de ese fondo, por el hecho de que el fondo tenga $1,000 millones no significa que mañana te van a aprobar. Ese tiempo que hay que surtir en tu experiencia, yo sé que puede ser un rango, pero ¿cuánto tiempo puede tardar de una empresa que tenga unos números sólidos, que llame el interés, que esté con un producto de alto valor en el mercado? ¿Cuánto tiempo puede tardar desde que toco la puerta hasta que tengo un deal? Mira, también es muy importante mencionar que muchas veces el recabar de información y todo lo que se necesita también toma tiempo. Entonces, pensemos desde que hay un expediente completo, que luego ahí te puedes llegar a tardar 1 mes, 2 meses o que nunca se integre, ¿no? Pero ya teniendo un expediente completo, pues los procesos desde el lado del crédito, yo te podría decir que toman con participantes internacionales entre 3 y 5 meses. Yo te podría decir que es algo que sale típicamente. Tal vez algunas veces se puede extender un poco. Y para temas de fusiones y adquisiciones son procesos más largos que típicamente van desde los 6 meses, desde los 6 a 9 meses en promedio. Entonces, también, si alguien llega y te dice,
que puede levantarte capital en un mes, te está mintiendo, eso es Ujú. falso, no existe. Y al igual que un fondo internacional de entregarte crédito rapidísimo, tampoco existe. Luego, aparte de las autorizaciones en el lado del crédito, lo que alenta es ya procesos de due diligence muy profundos que, que pueden retrasar un poco la estructuración. Algunas veces te pueden llegar a pedir que hacia adelante te empieces a auditar, algunas cosas que te ponen como condicionantes antes de darte el dinero. Entonces, tienes que estructurar esas condicionantes para que ya queden, digamos que claras y definidas antes de que te depositen. Y desde el lado de equity, todo el tema de contratos, abogados que esto requiere, te imaginarás que esos contratos son, o sea, un tambache de hojas así de grueso, ¿no? De acuerdo. Y entonces hay que tener un proceso bueno y adecuado con abogados transaccionales que ayuden en esa parte, y el ir y venir también es complejo, implicaciones fiscales, todo una serie de cosas que alentan y que son parte del deal, ¿no? Sí. Digamos que el handshake, el acuerdo de términos generales puede ser rápido, pero son todo este proceso de formalidad el que te toma más tiempo, ¿no? Eso es un matrimonio con capitulaciones, ¿sí o no? O sea, Es es correcto. organizarse muy bien, claridad de ingreso, claridad de salida, al gobierno, porque al final si un fondo está dispuesto a entregarte 50 millones, 100 millones o lo que sea, porque hay tratos multimillonarios y yo creo que ahí también es un tema que yo en este espacio estoy tratando de impulsar mucho, José, es empezar a hablar de esas cifras que parecen increíbles pero que existen. Entonces uno dice, no, ¿cómo es posible que haya un proceso de financiamiento para una empresa agrícola de 100 millones de dólares o 150 millones de dólares? Resulta que existen y resulta que es un número posible. Ahora, ¿cómo llegar a ese número? Y obviamente dentro de eso son las etapas lógicas. Nosotros no estamos hablando del sector de tecnología, en donde antes del 2009 hacías un buen pitch y hacías un PowerPoint que aguantaba todo y levantabas millones de dólares. En la agricultura, digamos que no estamos en ese momento y seguramente no vamos a llegar a un momento así. Entonces tenemos que hacer el ABC porque tienes que demostrar el know-how técnico, tienes que demostrar el know-how comercial, tienes que entender que tu producto sí llega, que tu producto tiene un valor sostenible en el tiempo, que tienes unos compromisos comerciales lo suficientemente robustos. O sea, nuestro ejercicio, si bien es, si me lo preguntas desde la óptica de la prioridad, el alimento es prioridad para el mundo. O sea, la humanidad necesita alimentarse Claro. todos los días, pero nuestro ejercicio de levantamiento de capital no es como las empresas en la nube, como tú lo mencionabas hace un momento. Entonces, en ese ejercicio, me gustaría que tú nos cuentes un poco cuando una empresa, digamos que esto es un proceso de voy a levantar deuda, ¿qué es una fusión o qué es una adquisición vista desde la óptica agrícola? ¿Cómo funciona ese ejercicio? ¿Cómo funcionan las culturas organizacionales cuando se está buscando esa alternativa? ¿Y cómo yo puedo escoger un buen partner para aplicar cualquiera de esas alternativas? Mira, más cuando se está empezando a desarrollar el mercado, estamos hablando como de adquisiciones. Y nada más para dejar el tema de la fusión un poquito de lado, pero que también se conoce súper bien en el mercado agrícola, una fusión súper famosísima fue la de Bayer y Monsanto, ¿no? Ujú. Que terminó siendo de muy costosa y muy complicada a Bayer, y ahorita tiene una posición muy difícil por muchos temas que hubieron alrededor de Monsanto, en los que no voy a profundizar. Pero digamos que ahí eran dos empresas del tamaño que unieron fuerzas, y eso fue una fusión, ¿no? Ujú. En el tema de las adquisiciones, normalmente tienes una empresa muy grande que va por una más chica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se estructura todo este tema de gobierno corporativo, comités, consejo de administración, todo, para que dependiendo de lo que se le está vendiendo de la empresa chica a la grande, pues se ceda esa parte y esa porción de control. No necesariamente todas las transacciones son como la de Camposol, de esta mayoría, ¿no? De la que ellos Ujú. vendieron el 61% de la empresa y por lo tanto el control de la misma. Digo, siendo que ellos ya eran muy grandes productores de espárrago, de cítricos y de berries y así, ¿no? Ujú. Eh, eh, Sino que también hay a veces algunas ventas o algunos levantamientos de capital que son por posiciones minoritarias.
En esos levantamientos de capital, ¿qué es lo que pasa? Pues se estructura un consejo de administración en los cuales el fondo o el family office del inversionista pone una persona en ese consejo de administración por lo menos y está activa en la gestión de la empresa, ¿no? Entonces, todos estos fondos normalmente lo que vienen es estar activos justamente en mucho tema de gobierno corporativo, en estos consejos de administración, comités, que pueden ser comités de auditoría, de compensaciones, de procesos, de un montón de cosas que van a llevar a que la empresa pues lleve un mejor track de las cosas. Por ejemplo, a ver, tengamos súper bien traqueado cómo nos fue en la productividad de los campos en los diferentes cultivos, ¿no? Y si tengo campo 1, 2 y 3 de, no sé, fresa, ¿cómo le fue al 1, 2 y 3? ¿Qué hice diferente? ¿Cómo no? ¿Qué tal? Todo en una perspectiva de mejora continua. A ver, acá ya puse otra diferente tecnología y estos son los de invernadero. A ver, en estos invertí esto y esto y el otro, y entonces ya empieza un análisis, ¿sí? Pero toda esa parte es de gobierno corporativo y no todo el mundo lo hace. Lo típico es, y muchas veces lo que nosotros hemos visto, que el productor va y hace lo suyo, que es producir, pero no tanto esta parte de control tan a detalle, tan fino. Entonces, lo que vienen a hacer los inversionistas es justo implementar eso, implementar los sistemas, implementar esta trazabilidad, que normalmente lo que tiende a hacer es ayudarte a hacer una optimización. Capaz que tú no habías visto que te conviene más este cultivo contra este otro, o que diversificar con este otro adicional que te hace falta, para el cual tú tienes las tierras y tienes las capacidades, pudiera ser un perfil mucho más integral para tu tema de inversiones en capital de trabajo, por ejemplo, ¿no? Okay, entonces, okay. Son despertar hacia estas nuevas oportunidades, una visión distinta que también, pues, combate a la ceguera de taller, que pues, no es típica solamente, no es exclusiva de un sector económico. Esto pasa en todas las industrias también. O sea, cuando tú estás ya muy hecho a cómo haces las cosas, algunas veces dejas de ver oportunidades que están ahí, y entonces te sirven mucho estos ojos experimentados de gente que ha invertido en este tipo de negocios y en muchos otros, para poder ver qué cosas te hacen falta hacer para ser mejor, más rentable, más todo, más grande. Entonces, digamos que esos son los procesos y la injerencia que viene a tomar en términos del control de la empresa a diferentes niveles cuando se da una adquisición. Ok, José, qué gran explicación. Y la verdad, este podcast nos va a quedar corto y estoy seguro que vamos a tener que buscar un siguiente capítulo a futuro por temas de tiempo, obviamente. Pero tengo una última pregunta en este ejercicio, y es: ¿cuáles son para ti las tendencias que vienen sobre financiamiento agropecuario para Latinoamérica? ¿Qué esperaríamos nosotros como productores agropecuarios de financiamiento agrícola? Pues mira, yo creo que sí es un tema de profesionalización. O sea, ahora cada vez las cadenas productivas de todo están mucho más integradas, y algo que vemos de forma muy importante, digo, nosotros que estamos en Latinoamérica, pues son que los mercados americanos en particular están viendo una sustitución importantísima de en cuanto al uso de las tierras a otros usos que no son los primarios, ¿no? Que no son el campo. Y por eso es que también hemos visto un crecimiento fuertísimo aquí en México en berries. ¿Por qué? Porque en California ya no se hacen. ¿Por qué? Porque venden la tierra para otra cosa. Y porque no hay, digamos, disponibilidad de mano de obra, que es carísimo allá. O sea, acá en toda la región, desde México hasta Sudamérica, vemos muchas oportunidades que hacen al campo más competitivo que lo que pasa en mercados desarrollados, ¿no? Tenemos ventajas de clima, tenemos esas ventajas de tecnificación también, estamos a nivel de cualquiera, ¿no? Y esa disponibilidad de mano de obra, que a veces también hay cultivos que no se pueden gestionar y cosechar a máquina, ¿no? El caso de los ejotes me queda a mí muy claro, que no puedes separar calidades de la misma manera
cuando estás con una máquina que cuando estás haciéndolo a mano. Las berries es lo mismo. Entonces, tenemos nosotros grandes ventajas y la tendencia es hacia acá. Entonces, lo que queda es aprovechar. Y yo creo que viene esta profesionalización porque justo tenemos ese impulso de esa tendencia y como te decía, ¿qué debiera ser el orden de las cosas? Pues que empiecen las empresas más grandes que ya están, digamos, más profesionalizadas a hacerlo todavía mejor para que pueda haber este acceso tanto a deuda como a capital, para que luego empiece a haber más fe en cuanto a financiar proyectos que pues parten desde que tengo tierra y tengo un canal comercial. Ok, ahí ya será una segunda etapa, pero la primera va a ser eso. Primero la deuda, luego el capital, insistiendo en que ya han habido transacciones muy importantes, ¿no? Y luego seguir profesionalizando esto, seguir avanzando hacia que Latinoamérica se coloque en muchos países, entre ellos pues, lo que platicábamos tú y yo de Colombia, por ejemplo, que tiene estas ventajas de clima muy importantes, que se coloquen como potencias mundiales, ¿no? Como lo han hecho pues, hasta algunos estados aquí de México que son potencia mundial, no hablemos de México en particular. Entonces, yo creo que eso es lo que viene y lo importante es ponernos a trabajar para que eso pase. De acuerdo, José. Yo en ese sentido, y ya para finalizar, primero obviamente agradecerte. Segundo, decirle a toda la audiencia, y obviamente todos saben la pasión con la que hablo del campo y las ganas que tengo de que se desarrolle, es que la agricultura tiene un gran potencial. Nosotros tenemos que entender en qué cancha jugamos y definitivamente en donde tenemos ventajas, tenemos que tratar de explotarlas, visibilizarlas y fortalecerlas. Y al final la producción de alimentos no debe ser visto como un sector de menor relevancia, tiene que ser visto como un sector que se puede profesionalizar, que se le puede integrar tecnología, que puede tener un nivel de tracción enorme porque el volumen de necesidad va a seguir aumentando conforme aumente la demografía, y no solo la demografía, sino conforme aumente la capacidad económica de las personas que consumen un producto determinado. Entonces, las berries, como ha venido incrementando el consumo per cápita de este producto, que es un superalimento, y esto al final jalona toda una necesidad de capital para poder llegar a suplir esa necesidad y esa gran demanda que existe. Entonces, personas como José, que tienen la expertise, yo le pido a toda la comunidad tengan la posibilidad de interactuar con personas que puedan acompañarlos en esos procesos, pero pensemos siempre en esa estructuración seria, en esa estructuración definida desde el inicio. Puede ser que tú hoy estés empezando un proyecto agrícola y quieras vender lima a Tahití, pero el hecho de que lo estés empezando hoy, no pienses que lo más importante es solo la planta. Tienes que iniciar con una estructura de gestión, con una gobernanza, con una trazabilidad, todo este ejercicio que ha mencionado José, que me parece tan relevante para que dentro de 3, 4, 5 años la empresa esté lista para poder hacer una salida y convertirse en un jugador de talla mundial. Tenemos que creernos el cuento y ese es el mensaje que le dejo a toda la audiencia, y definitivamente José nos ha mostrado parte del camino de cómo poder destrabar nuestro potencial a través de el orden, la estructura y digamos que la seriedad con la cual se haga un ejercicio. Y no estoy diciendo que hoy no seamos serios en hacer agricultura, simplemente que si queremos crecer, tenemos que establecer esas líneas y esos pasos que tú mencionas como puntos de dolor y como puntos de foco, ¿no? De gestión. Entonces, José, finalmente, para la audiencia, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden acceder a ti? ¿Cómo pueden llegar a buscar los servicios de tu compañía y obviamente tu gran expertise que ha quedado en evidencia en este episodio? No, muchísimas gracias nuevamente, Miguel, por la invitación. Encantado de platicar todos estos temas, siempre súper interesante y creo que hacen una diferencia de largo plazo para quien se pone a atenderlos, ¿no? Entonces, muy importante dejarlos ahí a la mano y disponibles. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar en José Segarra, nos pueden encontrar en nuestra página setgo con s.com.mx. Y bueno, también ahí en redes sociales me pueden encontrar, en fin, ¿no? Yo creo que lo más adecuado es LinkedIn para que nos comuniquemos y nosotros encantados de evaluar proyectos. Hay muchos fondos interesados en hacer financiamiento para proyectos interesantes. Como decíamos, hay capital en el mundo,
y lo que hace falta es proyectos bien estructurados que estén listos para recibir. Perfecto, José. Muchísimas gracias por participar. A toda la comunidad Agroventure, este fue un episodio que llegó a ustedes con la expectativa de poder desarrollar la ruralidad a través del conocimiento y de la información de alta calidad y de valor que permita finalmente desarrollar la agroindustria. José, muchísimas gracias por participar. Estoy seguro que volveremos en un episodio más adelante para seguir conversando de este tema que nos apasiona tanto, y definitivamente estás haciendo una gran labor impulsando a través de tu conocimiento, y yo creo que eso no es normal, como bien lo decías, que hayas estado de un lado y ahora estés ayudando del otro a impulsar el tema de estructuración de deuda y de enfoque financiero a empresas, incluido el agro. Entonces, muchísimas gracias, mucho éxito en tu negocio y mucho éxito en todos los procesos que generes en tu vida, obviamente, ¿no? Lo más importante es eso, el equilibrio, y eso te deseo de todo corazón que te vaya muy bien en todos tus proyectos. Muchas gracias, Miller, igualmente. Gracias a todos.